Hiber, gracias por haber aceptado la invitación. Estamos en nuestro 10º webinar, estamos con un expositor de 10, ¿no? Adelante, Hiber, por favor, Dr. Hibbs. Muchísimas gracias, Edgar. Un amigazo, un super tipo, muchos lo conocen. Yo estoy viendo aquí en los videos, gente que no he visto en muchos años. Me da mucho gusto verlos a ustedes. Les saludo. Abrazos fuertes, de distanciamiento social, pero abrazos fuertes para todos. Y antes de empezar en la presentación, que hoy nos toca evaluación de empresas e inversiones, pero en un momento de incertidumbre, quisiera empezar con una actividad, una interacción en donde, bueno, pues les acabo de mandar en el chat una liga y vamos a ir a menti.com y con esta clave, entonces es menti.com, arriba dice menti.com y la clave es 197487. Entramos ahí y la pregunta para provocar el debate, para empezar a provocar toda esta discusión, ¿por qué una empresa tiene valor? ¿Por qué pagas por una empresa? ¿Qué hace que una empresa tenga valor? Cash, su diferenciador, ¿qué le da la ventaja competitiva? Ok. El código es 197487. Ganancias, su modelo de negocio, tecnología, ventas, marcas, sus activos, servicios, reputación, flujos futuros, cash flow, ROI, Return on Invested Capital, innovación, eficiencia, aporte social, tecnología, el impacto social lo veo también, la fama, ok, ligado a reputación, equity, propiedad intelectual, liderazgo de mercado, si genera utilidades, el valor de su IP, EVA, Economic Value Added, clientes. Estamos viendo muchas respuestas, innovaciones muy importantes, ganancias, talento humano, impacto en los stakeholders. Ok, good stakeholder theory. Muy bien. Sus empleados generan valor, por supuesto. Lealtad, el talento humano, otra vez, empleados, talento humano. Rentabilidad, por supuesto, know-how, el conocimiento que tienen. El enfoque al cliente, muy buenas respuestas. Intangibles, liderazgo en el mercado. Muy bien. Me están gustando todas estas respuestas. Si se dan cuenta, hay 1000 cosas que generan valor. 1000 cosas. Lo que tengo que hacer si estoy evaluando una empresa, sin embargo, es aterrizar todo esto en una cifra. Todas las respuestas que han dado son correctas. Pero hay que aterrizarlo en una cifra. ¿Y cómo vamos a aterrizar todo esto en una cifra? Por aquí veo uno que contestó, perdón, un momento nomás. Sí, uno que contestó flujos de efectivo, flujos futuros. Ok. Flujos futuros es quizás lo más importante, es una de las dos cosas más importantes. Entonces necesitamos flujos futuros y descontar esos flujos futuros. Me está gustando esto, hay muy buenas respuestas, pero vamos a seguir. Entonces, con el fin de darle continuidad a la presentación, ahora voy a regresar a mi presentación. Lo que me gustó
las respuestas tenían que ver con valor. Tengo varios años dando una clase sobre evaluación de empresas. También he sido mentor de los equipos que han ganado el Research Challenge y muchas veces en ese pequeño ejercicio que acabamos de hacer, muchas veces mencionan más que el valor de la empresa, mencionan qué cambia el precio de la acción. El precio de la acción obedece a oferta y demanda de la acción, que podría obedecer, no sé, a optimismo, miedo, aversión a riesgo, liquidez, puede obedecer a muchas cosas que no son exactamente el precio de la acción. El valor de la acción. El valor de la acción, en términos muy generales, es flujos descontados. Principales métodos que utilizamos para decidir si comprar una inversión en bolsa. Creo que muchos saben qué es el análisis técnico. Son tus Bollinger Bands, tu Head and Shoulders, Inverse Head and Shoulders, Fibonacci. El análisis técnico te ayuda a saber si la tendencia va a seguir o si la tendencia va a revertir. Es decir, análisis técnico tiene más que ver con precio y no tanto que ver con valor. Okay. El análisis fundamental ya tiene más que ver con valor. Valuación relativa tiene más que ver con los indicadores, que sería precio sobre utilidades, precio sobre valor en libros, y ese te da una idea relativa. No te da una idea absoluta del valor de tu empresa. Voy a hablar un poquito de evaluación relativa, pero principalmente voy a enfocarme sobre los flujos descontados. Por ahí en el chat están preguntando si vamos a compartir esto después. Sí. Hay una liga en YouTube que al final de la presentación puede compartir esa liga con ustedes. O quizás Edgar puede compartir esa liga en el chat, pero hay una liga en el YouTube para la Escuela de Negocios donde vamos a subir todos estos videos. Si entran, ya hay varios videos de conferencias anteriores muy buenas. Ok. La evaluación relativa, si yo tengo la menor evaluación relativa, si la empresa que estoy analizando tiene la menor evaluación relativa en todo el sector, es la más barata relativamente. Nunca veo el valor absoluto en la evaluación relativa. Evaluación por activos, ahí no estás evaluando la empresa en general, eso funciona más si estoy comprando una parte de una empresa, una maquinaria, pero lo incluimos aquí porque para empresas muy pequeñas quizás no van a utilizar un nivel de sofisticación que aquí vamos a estar viendo de flujos descontados. Dividendos descontados, flujo libre a capital, free cash flow equity, free cash flow of firm, ingresos residuales y economic value added son las principales métodos de flujos descontados. Algunos dirían que opciones reales que puso ahí al final no es exactamente flujos descontados, sí, tiene una manera de pensar muy diferente. Pero no importa si estás utilizando el árbol binomial o si estás utilizando Black-Scholes, en su raíz son flujos descontados y estamos llegando a un valor absoluto de la empresa. El análisis técnico funciona mejor en el corto plazo, está analizando si la tendencia va a seguir o va a cambiar la tendencia. La evaluación relativa es más fácil que los métodos que voy a platicar ahorita. Y justo la pregunta, ¿cómo cambian estas metodologías ante situaciones que estamos viendo? Pandemias y eventos extremos, exactamente. Entonces, el formato que tengo para mi presentación de hoy es presentar brevemente simplemente cuáles son, porque hay varias personas que están conectando, unos que tienen años trabajando con esos modelos y ya quieren ir directamente a cómo hacerlo diferente en estos momentos, y otros que nunca lo han visto. Entonces voy a tratar de hacerlo rápido, pero no demasiado rápido, presentar brevemente los primeros dos de estos modelos, los dividendos descontados y flujo libre de caja capital.
y después platicar sobre qué cambió, qué necesitamos hacer diferente en este entorno tan único que estamos viviendo. A ver, el primero es evaluación por dividendos descontados. El modelo más común, el modelo más fácil. Siempre empezamos enseñando este modelo. Un dividendo, pues es el efectivo que recibes en tu cuenta por ser dueño de una acción, y cuando la empresa ya no tiene más opciones para reinvertir el efectivo generado, lo regresa a los accionistas o los dueños de la empresa. Entonces, el modelo básico, después cuentas los dividendos, tienes una tasa de interés, un costo de capital, que en este caso decidí que es 13%. Tengo 4 en el primer año, 4.2, y en el último año mi precio final es 55.125. Descontando esto, aquí está la matemática. Aunque voy a tocar varios puntos matemáticos y medio mecánicos en la primera mitad de la presentación, en la segunda mitad voy a cambiar el tono y vamos a empezar a hablar de cuáles son los cambios de fondo más conceptuales que tenemos que hacer en estos momentos de incertidumbre. Entonces, pues matemáticamente, los que quieren comprobarlo, pues me da en este caso 50. Pero ¿cómo calculé el precio final? Lo que hacemos generalmente en nuestros modelos es que pronosticamos un periodo de años, generalmente 5 años, y el último año calculo un precio final, suponiendo que el crecimiento a partir de ese año va a ser estable. Entonces, en este caso, las mismas cifras, bueno, estas cifras, 4 en el próximo año, 13%, y un crecimiento anual de 5%, me da el mismo 50. Bien. ¿Y qué me dice? Si mi precio objetivo es de 50 y espero que converja a 50 en un año, pues el cambio en precio es solo 4.16. Parecería que no es compra, porque pues CETES ni siquiera paga lo que pagan CETES, pero no incluí el dividendo. Si incluye el dividendo, ya me da un retorno de 12.5. Para la mayoría de nosotros, un retorno anual de 12.5, y para la mayoría de las empresas, porque ahí también hay que ver cuál es el nivel de riesgo que estás asumiendo, pero para la mayoría de las empresas un 12.5 sería una decisión de compra. Bueno, ¿cuáles son los supuestos del modelo de dividendos? Pues que la empresa pague dividendos. Si la empresa no paga dividendos, no podemos utilizar este modelo. Que pague lo que puede pagar. Muchas veces las empresas, en vez de pagar exactamente el dividendo que pueden pagar, si no quieren que el dividendo pagado sea muy volátil porque es muy visible, entonces pagan menos de lo que pueden pagar, acumulan un poquito de efectivo. Si en el futuro ya tienen menos generación de efectivo, toman del ahorro del año anterior, y es un dividend smoothing. Entonces, el supuesto del modelo de dividendos descontados es que la empresa está pagando efectivamente lo que puede pagar. Muchas veces no. Muchas empresas en México no pagan dividendos. Y hablando un poquito de los cambios pre-COVID y post-COVID, pues pre-COVID muchas empresas salieron y no solo pagaron muchos dividendos, pero también hicieron recompra de acciones. Y esa es otra manera de regresar dinero a accionistas que no está captado en este modelo. También asume que los dividendos son predecibles y que tienen una relación constante con utilidades o flujos, que el crecimiento de dividendos es estable. Esos supuestos pues, son un poquito complicados. Entonces, el modelo más utilizado a nivel mundial es el de Free Cash Flow Equity. En México utilizamos Free Cash Flow to the Firm un poquito más. Yo voy a empezar a hacer esto con Free Cash Flow Equity, ya que son menos supuestos, es un poquito más directo enseñar el Free Cash Flow Equity. Lo que quiero saber aquí no son los dividendos pagados o los dividendos que va a pagar, sino la capacidad de pagar dividendos. Empiezo con utilidad neta, le sumo depreciación porque es un gasto sin salida de efectivo, porque lo que quiero saber es efectivo disponible para pagar dividendos. Le resto la inversión en capital de trabajo. Algunos no han tomado clases de conta en muchos años, quizás otros nunca han tomado clases de conta. Algunos sabrán que a partir de aquí tengo mi flujo de actividades operacionales, my cash flow from operating activities.
A partir de mi flujo de operaciones, le resto la inversión en capital fijo y me falta solo una cosa. Si tengo deuda que vence, tengo que restar eso. De la misma manera, si estoy emitiendo deuda, lo voy a sumar. Más emisión de deuda menos vencimientos de deuda. Este cálculo me da algo llamado free cash flow to equity. Bueno, entonces, en vez de descontar los dividendos, voy a descontar el free cash flow to equity. Ahí sí tengo una idea de la capacidad de pagar dividendos que me da mejor idea del valor de la empresa. Un ejercicio muy rápido, no para no tomar mucho tiempo de la conferencia. Si saben que todo esto lo vamos a subir a YouTube y también aquí tengo un archivo donde podrían entrar si quieren y ver la matemática de fondo, pero lo principal que quiero que vean aquí es, tengo un estado de resultados histórico, el más recientemente reportado, una empresa ficticia y algunos supuestos. Los supuestos son mucho más importantes que toda la matemática que les voy a enseñar. Los supuestos son más difíciles. Los supuestos es el trabajo real del analista y esa manera de llegar a los supuestos es lo que más ha cambiado con COVID. Pero, en este caso, simplemente para darles una idea relativamente rápida de qué hace una analista bursátil 80 horas por semana, empezamos con los estados financieros históricos. Dice Luis Enrique Medina, From Numbers to Narrative, que es el título del libro más reciente de Damodaran. Es un libro que recomiendo a todos. Es una manera de pensar que yo he tenido por muchos años, que he enseñado a todos los alumnos del Research Challenge, los alumnos de mis clases de evaluación. Cuadrar la narrativa con los números. ¿Recuerdan al inicio ese nube de ideas que generamos en Mentimeter? Así se ve ahorita. Todas las cosas que hacen que una empresa tenga valor, en algún punto, en mi estimado de mis estados financieros, todo esto debería estar de alguna forma incluido en mis supuestos, los que tengo del lado izquierdo. Mi tasa de crecimiento en ingresos. En las próximas láminas, donde no quiero dedicar demasiado tiempo, si fuera una clase formal, dedicaría quizás 5 horas a lo que voy a hacer en las próximas 3 láminas, 5 láminas, pero en vez de tener una tasa de crecimiento en ingresos, quizás tendrías diferentes tasas de crecimiento para cada producto, cada región geográfica y cada año va cambiando. Los que tienen mucho tiempo en evaluación de empresas van a decir que mis próximas 5 láminas son muy simplísticas y tienen razón. Los que nunca han visto este modelo de evaluación de empresas van a decir que es muy complicado y también tendrán razón. La primera vez que ves esto se ve muy complicado. Si ya tienes, no sé, 10, 15 años haciendo esto, pues lo que estoy mostrando aquí es relativamente sencillo, pero lo único que quiero comunicar con estas láminas es la importancia primordial de estos supuestos. José Antonio González Aragón está preguntando quién es el autor. Creo que quién es el autor del libro From Narrative to Numbers. Es Aswath. Ahí está. Damodaran es el apellido. Así es. Muy recomendado ese libro. Todos los libros de él son muy recomendados. Entonces, ahorita, por ejemplo, lo que estoy haciendo en las próximas láminas viene de alguna forma del libro Evaluación de Damodaran. Más adelante voy a tocar un poquito más las ideas de From Narrative to Numbers. Bien. Entonces, tengo mi estado de resultados histórico. También tengo un balance general histórico. ¿Qué hago? Pues si es 10%, pronostico ingresos 10%.
Costo de ventas como 40%, porque mi margen bruto es 60%, simplemente que sea 40% de mis ingresos. Mi utilidad bruta, la diferencia, gastos operativos, aquí digo que es 20% de ingresos. Depreciación, decidí que depreciación como porcentaje de activos fijos brutos es lo que tengo aquí en mi balance general. Y para no tomar horas y horas haciendo esto, los que quieren ver esto después y ver exactamente todos mis cálculos, la liga está abajo, a un Excel compartido en Google Drive donde pueden ver cómo calculé cada una de las cifras en esta lámina. A algunos quizás no les interesa verlo, simplemente saber que todo se alimenta de los supuestos básicos, que es la parte más importante. Son estos supuestos básicos del lado izquierdo. Bien. Entonces, pronostico mi estado de resultados, pronostico mi balance. Ya que tengo estos pronósticos, y estos pronósticos deberían de incluir todo lo que tenemos en ese nube de palabras en el Mentimeter. Reputación, relación con clientes, relación con proveedores, relación con el gobierno. Debería de incluir estos números. Lo que me gusta del libro de Damodaran, de Narrative and Numbers, es que también lo he visto muchas veces cuando un empleado viene conmigo con un modelo y digo, ok, pues platícame esta cifra. ¿Qué crees que va a pasar con la empresa? Y tiene pues una buena narrativa que va a pasar. A ver, muéstrame tus cifras. No, tus cifras no dicen eso. A ver, si tú crees que esto va a pasar, ¿por qué tu cifra dice otra cosa? Es muy difícil. Es muy difícil cuadrar tus expectativas en cifras. Pero es muy importante. Bueno, después, ¿qué hago? Utilidad neta, depreciación, mi WC Invest es mi Working Capital Investment. A partir de las primeras 10, tengo mi flujo de efectivo de operaciones. Le quito inversión fixed capital, emisión de deuda, tengo mi free cash flow de equity. El valor terminal la calculé igual que hace varias láminas en el Dividend Discount Model. El valor presente de mi valor terminal, valor presente de flujos anuales, equity value. Recuerda que teníamos, todo esto está en millones y teníamos 100 millones de acciones en circulación. El valor intrínseco de esta acción es 189.40. Ese es el valor, no el precio. El precio que observas en el mercado obedece oferta, demanda, miedo, demasiado optimismo, obedece tendencias, movimientos diarios que quizás no necesariamente afectan el valor. Este es el valor. Si asumiéramos que el precio fuera 175, incluyendo el dividendo, siempre incluir el dividendo, pues esta sería una compra. Bien. Entonces, esa es la teoría básica de uno de los más usados modelos de evaluación fundamental, uno de los más rigurosos. ¿Recuerdan el tinyURL? Que también lo tengo compartido en el Google Drive. ¿Por qué utilizo Net Income y en vez de Notepad? Porque, ok, flujos de caja libres de intereses. Mira, es que estoy haciendo Free Cash Flow de Equity. Para Free Cash Flow de the Firm empezaría con Notepad, Net Operating Profit After Tax. Libres de intereses, sí. Entonces, y la verdad es que así como lo hice de Net Income, lo puedes hacer de Notepad, lo puedes hacer de EBIT, lo puedes hacer de EBITDA, lo puedes hacer de muchas cosas. El WACC, aquí lo desconté con Cost of Capital, con Cost of Equity. Con Cost of Equity descuento el Free Cash Flow to Equity y el WACC es para Free Cash Flow to the Firm. Y el de Free Cash Flow to the Firm es antes de intereses y por eso hace más sentido el NOPAT. Entonces, en México el Free Cash Flow to the Firm es más usado y en Estados Unidos y en muchos países el Free Cash Flow to Equity es más usado. Al usar el Net Income y el WACC, no es después de intereses y descontándolo con costo de capital. Si fuera antes de intereses, lo descontarías con WACC. Estoy respondiendo las preguntas de Alejandro Aguilera en el chat.
Dice, al utilizar el negative income y el WACC, estás utilizando 2 veces el efecto de intereses en flujo y en tasa. No, es después de intereses en flujo, o sea que los intereses ya no están incluidos y por lo tanto tampoco los incluyo en la tasa. Si fuera antes de intereses, como free cash flow de the firm, lo descontaría con WACC. Bien. Entonces, estos supuestos es lo más importante y es lo más complicado de todo el proceso de evaluación. Bueno, entonces, ¿cómo genero estos supuestos? Primero empezamos con la industria. ¿En cuáles aguas nada este pez? Si empiezo con la industria, no significa que una empresa no puede crecer muchísimo más que la industria, simplemente tiene que tener, simplemente si va a crecer más que la industria, tiene que o invertir mucho más o bajar precios o hacer mucho más marketing. Todo eso incluye contracción de márgenes. Algo tienes que hacer si quieres crecer exponencialmente más rápido que la industria. Otra pregunta en el chat. Voy a leer la pregunta porque pues, está grabando el video y se va a subir a YouTube. ¿Qué se debe de hacer en caso de que no se tenga el WACC? ¿Se debe construir una tasa Equity Risk Premium? Sí, el Equity Risk Premium, muchos de los grandes bancos, casas de bolsa, tienen internamente una estrategia que les ayuda a generar un Equity Risk Premium. En caso de no tener un Equity Risk Premium, una recomendación que muchos en la industria hacen es la página de internet de NY Stern, de Damodaran. Ahí puedes encontrar un Equity Risk Premium. Generalmente él actualiza su página cada 6 meses. Ahorita en coronavirus justamente está actualizando su página cada mes. Entonces ahí podrías encontrar un Equity Risk Premium que incluye el riesgo actual en México y en cada país del mundo. Entonces podrías utilizar un Equity Risk Premium ahí. Generalmente, ya me estoy adelantando a diferencias antes y después de COVID, pero las preguntas ya me están, ya están llevándome a eso. Generalmente utilizaríamos una beta histórica o quizás una beta ajustada por la deuda actual, pero aquí quizás deberíamos utilizar una beta más adelante. Una pregunta de César Rubalcaba. En el costo de capital de una empresa que acaba de hacer una colocación con baja bursatilidad, que paga dividendos constantemente, ¿qué costo de capital utilizarías para equity? Ok. Dividendo proyectado sobre precio de mercado, different yield como precio de colocación, algún build-up, en base al equity free risk premium. Mira, dependería mucho, pero primero el dividend yield que tienes proyectado sería más crecimiento para tener un equity risk premium. Si la empresa tiene contrapartes, si hay un pure play mucho más bursátil, utilizarías el método de desapalancar y reapalancar la beta con ese pure play company. Eso haría más sentido, porque tu empresa no tiene mucha bursatilidad. Si utilizas una beta histórica, regresión estadística, vas a estar premiando a la empresa por falta de liquidez en vez de castigándola. Entonces, ahí generalmente lo que recomendarías hacer el Pure Play Method, desapalancar una empresa bursátil y reapalancarla por el apalancamiento que tú tienes, utilizar esa beta. Bien. Si no tienes esa, quizás un build-up, y esos métodos son más utilizados en private equity, pero dependiendo de lo que tienes a la mano y de qué puedes hacer con esta empresa en particular. Bueno, regresando a los supuestos, empezar entendiendo la industria, oferta, demanda, capacidad, inventarios, los Porter's Five Forces, pero también tecnología, cambios demográficos, macroeconomía, regulación, todo eso, cómo cambia el entorno, el nivel de competitividad en tu industria. Una empresa en una industria de perfect competition va a tener cero utilidades económicas, márgenes muy bajas.
significa que va a cotizar cerca a una vez precio-valor en libros. Una empresa en un oligopolio, un monopolio, va a tener márgenes mucho más altos. De estos 5 fuerzas, lo más importante es barreras de entrada, que es parte de rivalidad entre competidores. Si hay barreras de entrada, va a haber mayores márgenes, más rentabilidad económica. Y pues obviamente la regulación, la tecnología está cambiando mucho. El análisis de las industrias. También entender la estrategia en particular de esta empresa. ¿Cómo está compitiendo? ¿Está compitiendo por precio, por diferenciación? ¿Qué está haciendo? Observar la historia reciente. Bueno, el primer punto en el cambio pre-COVID y post-COVID es que la historia reciente, inclusive si fue hace 3 semanas, es historia antigua. Generalmente observamos la historia, cuáles son los márgenes históricos. Generalmente esos supuestos que yo generé, generalmente tienen mucho que ver con la historia. Y la historia reciente es mejor que la historia antigua. Pero si todo cambió tan fuertemente como COVID, pues quizás la historia reciente no es tan valiosa como fue antes de COVID. Y las tasas de descuento, que ya hay varias preguntas en el chat. El Equity Risk Premium, podemos utilizar uno de Damodaran, o si tu casa de bolsa ya tiene un Equity Risk Premium de un economista que confías más, pues utilizar esta. La beta, cómo calcular la beta, cost of debt, market value of debt, market yield. Not coupon rate, not book value. Y utilizamos valor de mercado para deuda y acciones para calcular el WACC si estamos haciendo free cash flow of the firm. Bien. También tenemos que ver los factores críticos. Este nube de ideas que me encantó, no sé, no soy muy bueno para estimar rápidamente cuántas palabras hay aquí, pero no sé, quizás 50 palabras, algo así. Un analista que ve una empresa o un sector por primera vez en su vida está viendo 50 cosas, porque todo afecta a la empresa. Aunque la fórmula de flujos descontados es relativamente sencillo, tienes un flujo de ideas, tienes una tasa de interés, tienes un flujo de efectivo, tienes una tasa de interés, descuentas el flujo con la tasa y ya. Todo esto afecta el flujo o la tasa. Cosas que afectan riesgo se incluyen la tasa, cosas que afectan utilidades, rentabilidades, se incluyen en el flujo. Todo esto o se incluye en el flujo o en la tasa y al inicio queremos analizar todo. Un analista que tiene ya 10 años analizando una empresa ya sabe cuáles son las 3, 4 cosas que hay que analizar a profundidad. Si lo mío es oro, quizás examinaría la política de India de no permitir importación de oro, o quizás no. Oro quizás lo vería más como un refugio de miedo cuando gente tiene miedo de comprar otras acciones. Si estoy viendo petróleo, analizas cosas, menos cosas, pero más profundamente con el tiempo. Entonces, necesitas identificar cuáles son los factores críticos. Y aquí mis fuentes es Best Practices for Equity Research Analyst by James Valentine. Algo que ocurre durante el horizonte de la inversión típico, que tiene un catalizador que provoca un cambio material en crecimiento de utilidades efectivo, cambio material en retornos, cambio material en probabilidad de que la empresa haga una adquisición o sea adquirido, o cambio en directores senior que también cambia materialmente la evaluación, un cambio material en la volatilidad de la acción. Estos son los key value drivers que buscamos. ¿Cómo veo si lo que se me ocurrió que podría ser un key value driver realmente es? Bueno, pienso que algo puede cambiar el valor de mi acción. Ok. ¿Existe catalizador? Si no hay, no le dedico tiempo. En los alumnos de Fondo Bancomer, que en el TEC de Monterrey tenemos algo muy padre, que los alumnos manejan un monto de dinero real
de Bancomer y vemos, lo primero que siempre les pregunto, si piensan que algo va a cambiar el precio de la acción, ¿cuál es tu catalizador? Ok. Si sí hay catalizador, va a cambiar la UPA o flujos, va a cambiar la rentabilidad, más de 50 puntos base, cambio en la alta dirección, probabilidad de que la empresa sea adquirida o un cambio en el perfil de riesgo que cambia la volatilidad y por el cambio en volatilidad cambia la evaluación. La volatilidad se incluye en el factor de descuento. Antes de COVID, entonces, ¿cómo hacíamos todo esto? Ahora sí. Antes de COVID, ingresos, márgenes, growth investment efficiency, casi todo, no sé cuántas palabras había en el word cloud, y todo lo más que se nos puede ocurrir, tenemos que aterrizarlo, cuantificarlo de alguna forma o en crecimiento en ingresos, en márgenes o en inversiones, o en costo de capital o de deuda. Con todo esto llegamos a un valor de la empresa y también necesitamos castigarlo un poquito por la probabilidad de incumplimiento. Este es el mundo normal, este es hace 2 meses. ¿Qué pasa con COVID? Nuevamente, mi fuente aquí es Damodaran y este viene de una conferencia que él hizo hace pocas semanas para el CFA Institute Annual Conference. Businesses that are directly or indirectly linked to travel, hotels or airlines. Esos van a ser muy impactados. Entonces, si tu negocio está ligado a uno de estos, tienes un Key Value Driver, necesitas actualizar tu modelo profundamente. Negocios que venden algo discrecional. Ok, entonces algo core everyday use, pues vamos a seguir comprando. Pero si es discretionary, mira, la realidad es que la tasa de desempleo, no solo en México, pero en Estados Unidos y en todo el mundo, este es algo muy único porque todo el mundo está siendo impactado al mismo tiempo. Discretionary goods, less demand. Less revenues, less cash flows. People intensive. Si estás interactuando cara a cara con alguien, si tu negocio implica mucha interacción cara a cara, hay un impacto, quieres o no. High fixed costs. Si tienes más costos fijos, por ejemplo, manufactura, tienes menos flexibilidad para reducir el tamaño o aumentar el tamaño de la empresa. Yo como analista veo que eso te puede pegar más a ti que a otras empresas. Si tienes mucha deuda, es otro tipo de apalancamiento. Pues si tienes más deuda, eso te puede provocar más pérdidas. Empresas que son muy jóvenes generalmente están invirtiendo en vez de generar efectivo, están gastando efectivo. Varias de las preguntas que recibí antes de la presentación, ya sabes que podrían poner una pregunta, ¿y los principios básicos de evaluación todavía sirven si la Fed está levantando la bolsa y todo está muy diferente? Miran, no es la primera vez que los mercados levantan y que haya irracionalidad, incertidumbre. Podríamos ver todas las crisis de toda la historia. Empezando con tulipanes, habla de después the railroad bubbles, después the tech bubble. Cada vez que nos olvidemos la axioma básica que el valor de una empresa son sus flujos descontados y empezamos a buscar otras maneras de evaluar empresas o de justificar los precios actuales, cada vez que empezamos a hacer eso, nos sale mal. Por otro lado, los que quedan con estos principios básicos, el valor de la empresa son sus flujos descontados, siempre ganan en estos momentos raros. La ventaja de seguir la disciplina tradicional, intelectual, rigurosa, profunda, de que tu modelo incluye todos los supuestos narrative to numbers,
tratar de pronosticar todo, aunque tenemos más incertidumbre que antes. No será, pues está complicado, no lo voy a hacer. No, al contrario. Debido a que muchas personas dicen, está complicado, ya no voy a evaluar mi empresa, ya no voy a evaluar empresas así. Los que tienen la disciplina de hacerlo bien, tienen más que ganar o menos que perder. Se vuelve más importante la disciplina en vez de menos. ¿Cuáles son algunas consideraciones en COVID? Datos históricos, inclusive si son de hace 3 semanas, ya están desactualizadas. Borrón y cuenta nueva. ¿Qué va a pasar con mi industria? Ok, pues observamos estos 6 puntos y reajustamos todos nuestros modelos. El año 2020 va a dar pésimas noticias. Contestando otra de las preguntas que me mandaron antes de empezar la conferencia, el segundo trimestre de 2020, si 2020 va a ver muy feo, el segundo trimestre de 2020 va a ser algo histórico. Yo recuerdo dónde estuve el momento cuando publicaron el PIB. Yo recuerdo dónde estuve cuando empezaron a publicar sus reportes trimestrales. Ahorita estamos inicios de junio, a unas 3, 4 semanas después de terminar el mes de junio, cuando empiezan a reportar los reportes trimestrales del segundo trimestre, van a ser muy feas. De eso no hay duda. Y después, porque tampoco queremos simplemente, 2020 va a caer X%, significa que el valor de mi empresa también cayó X%. No. Como vimos anteriormente, cuando en ese Excel que hice relativamente rápido, estás descontando 5 años y tengo una cifra que representa a partir de esos 5 años, de ahí al infinito y más allá. Entonces, estoy descontando, 2020 es uno de los muchos años que incluyen ese precio. Es el más importante, pero es uno de muchos años. Entonces, ¿qué viene después? Pues hay que ver tu empresa. El tercer punto y el segundo punto están ligados, porque después de 2020 hay empresas que sí se van a quebrar. El supuesto de negocio en marcha que todo contador y todo evaluador tiene, quizás hay que cuestionar ese supuesto. Pero para algunas empresas van a seguir y quizás no deben ser tan castigados como ahorita los vemos. Y la economía después del crisis será muy diferente. Vamos a ver muchos más cambios en modelos de negocio. La tecnología se vuelve más importante que antes. Poder hacer este tipo de conferencias en Zoom, así como ahorita estoy impartiendo una conferencia en las últimas 3, 4 semanas, no sabes cuántas conferencias he escuchado con gente de todo el mundo. Pues está padrísimo. Podemos hacer muchas cosas que antes no podíamos, pero hay complicaciones. Entonces, sí tenemos que ser honestos, rigurosos, pensar profundamente sobre los cambios. No todas las empresas están perdiendo, no todos los países están perdiendo. Es un ejemplo básico, un Amazon, un Zoom, el mismo Zoom, Netflix, son empresas que están ganando. Y no importa qué estás haciendo tú. La empresa que estás evaluando, si eres inversionista, o tu empresa, si eres el dueño de la empresa, tienes que adaptar. Ok, la parte gris es lo que mencioné antes, es lo que estaba incluido en una lámina anterior. La parte verde es nueva. Este crisis, ¿cómo afectará ingresos y márgenes en 2020 y en los próximos años? Ok, tengo que actualizar el Equity Risk Premium. La Moderna ya tiene actualizaciones en su página. Los default spreads han aumentado. Entonces, si se dan cuenta, revenue growth es menor, márgenes son menores, equity risk premium es mayor, default spreads son mayor y también la probabilidad de incumplimiento es mayor. Todos esos factores reducen el valor intrínseco de una empresa. ¿Cómo darle certeza a empresas chinas con todo el ruido que hay por guerra comercial? ¿Cómo darles certeza
Mm. Pues hay guerra comercial, pero China también tiene muchas otras herramientas y no necesariamente Estados Unidos es su único país. La guerra comercial es muy interesante y es todo otro debate. Si quieres, Alejandro, te busco fuera de la conferencia para platicar sobre eso, um, porque es muy interesante. ¿Cómo incluir variables geopolíticas en un análisis de inversiones o evaluaciones? ¿Ok? Variables geopolíticas, pues, sí, pues a final de cuentas, todo tienes que aterrizarlo o en el flujo o en la tasa de descuento. Entonces, dependiendo de qué tipo de cuestión geopolítica, si estamos hablando, por ejemplo, de la guerra comercial, aumentas los aranceles, si aumentas los aranceles, alguien tiene que comer ese costo, accionistas, clientes, alguien tiene que comer ese costo. Entonces, eso sí impacta tu evaluación. Y en ese sentido, o sea, el darle certeza a empresas, creo que más bien la pregunta es cómo aterrizar la guerra comercial en la evaluación, pues cuál es el impacto, ya sea en el precio, en los márgenes, o también podría ser, en volumen vendido. Y sí, como dice César, una probabilidad de impacto en los ingresos de la empresa por la guerra comercial, utilizar un tipo de distribución, un Monte Carlo o algo así. Muy bien. Ok. Entonces, estos son los cambios que hacemos post-COVID en el mismo proceso de evaluación. Como decía aquí, los default spreads han aumentado. Tenemos que tomar eso en cuenta. Por todas las calificaciones crediticias, el costo de la deuda ha aumentado. El equity free risk premium también ha aumentado. Es decir, estamos descontando los flujos a mayores tasas. El año pasado salió este libro, The Future of Investment Management, y hablaba de 7 tendencias. Yo quisiera hablar principalmente de la primera, active to passive. Más en las últimas décadas hemos visto más y más passive management y menos active management. Pero como vieron en las últimas láminas, la incertidumbre es mayor, el trabajo es más difícil. Tienes que incluir más, cuantificar con números precisos, más ambigüedad. Pues eso hace que la ventaja de active management sea mayor que antes, porque es más difícil hacerlo y porque es más disperso. Y entonces veremos un regreso de passive regresando a active. Los otros puntos, high frequency trading va a seguir, big data, machine learning, artificial intelligence, eso no va a regresar, al contrario. En las últimas semanas, ni siquiera estoy hablando de meses, en las últimas semanas, el nivel de incorporar tecnología en finanzas y administración de portafolios ha aumentado considerablemente. Y por supuesto que la diversificación se vuelve más importante ahora que antes. Diversificar reduce la volatilidad de tu portafolio, aumenta el retorno esperado y uno diría, ¿por qué? Pues sí, porque no es un flat, es no es un symmetrical distribution, padres y unas, y también te proteges contra el riesgo de incumplimiento. Entonces la diversificación se vuelve más importante ahora que antes. Y de la presentación, que quisiera también contestar rápidamente, sobre el nivel de la bolsa actual, mercado inmobiliario, credit default swaps y calificación crediticia, cómo jugar volatilidad e incertidumbre a nuestro favor, y una pregunta que también me llegó sobre qué hacer si ya estás sin trabajo. México ahorita está cotizando un poquito por encima de su PU histórico. Y aunque el PU había dicho, pues es para comparar empresas con otras empresas, pues para que esté por encima de su PU histórico, tendríamos que tener mayor crecimiento, que no lo veo, mayor pago de dividendos
que precisamente porque aumenta el riesgo de incumplimiento, creo que las empresas van a bajar su pago de dividendos o menor tasa de descuento, y ya hemos visto que equity risk premiums han aumentado, credit spreads han aumentado y también la beta está más alta que antes. Entonces, no hay realmente una justificación de que esté cotizando por encima de su PU histórico. Sigue siendo muy importante evaluar empresas con DCF. Ahora, DCF, los flujos descontados es el valor de la empresa, los productos que vendemos, los factores de riesgo, todo eso puede cambiar. No solo puede cambiar, cambia. Y cambia mucho. Inclusive antes de COVID, estamos viendo machine learning, artificial intelligence, digitalization of business, y todo eso ha aumentado. ¿Cómo es que las nuevas metodologías como machine learning pueden ayudar a tener mejores evaluaciones e inversiones? Okay. Machine learning, artificial intelligence, dependiendo de simplemente pueden ver tendencias que quizás un ser humano no ve. Pueden ver cambios, pueden desmenuzar, interpretar y extraer cosas más fácilmente. ¿Hay analistas bancos en México están adaptando estas nuevas prácticas con éxito? Todos. Todos están haciendo algo, todos están cambiando. Por lo menos los áreas de portfolio management y equity research, fixed income research, security research, todos ellos están implementando más metodologías como big data, machine learning, artificial intelligence, high frequency trading, algorithmic trading, etc. Bien. En el 2020, regresando a que tenemos un PU arriba del histórico, en vez de yo darles mis estimados, este es el consenso de expertos que publica Banxico y la encuesta más reciente, aunque dice mayo es la encuesta que salió primera semana de junio, estamos esperando para este año un decrecimiento de 8% y para este trimestre mucho más. Me hicieron preguntas sobre acciones específicas. Sí trabajé como analista bursátil por 10 años, ya tengo como 5 o 6 años como profesor. Cuando todavía trabajaba en el sector, yo hubiera tenido muchas respuestas a esa pregunta, pero en vez de simplemente darles respuestas mías, este viene de un reporte semanal que publica Banamex. En términos simplemente de PU y cotizar por debajo de su histórico, aquí tenemos algunas emisores, Polaris. Ay, pero no había dicho hace tiempo que todo lo que tiene que ver con transporte y viaje va a ser pegado mucho. Sí, el valor cayó mucho, pero aquí el precio cayó más. Ok, y tenemos algunos bancos. Entonces, estos son no solo los preferidos por Banamex, sino los preferidos por el consenso. Bienes raíces. Casi la mitad, poquito menos de la mitad de preguntas que recibí tenían que ver con bienes raíces como una inversión. Yo no soy experto en bienes raíces. Lo que sí puedo decir de las conferencias también que se subieron en la misma plataforma de YouTube donde se va a subir esta es, como inversión tenemos que tomar en cuenta que el desempleo ha subido mucho. Si tú en particular piensas que tu chamba o tu fuente de ingreso es vulnerable, cash is king, porque no son inversiones líquidas. Amarra tu dinero. Ahora bien, para yo dar una recomendación así general, recibí varias preguntas sobre eso. Quizás cada individuo que me preguntó tiene una situación financiera diferente. Y si cada uno de ellos tiene una situación financiera diferente, para algunos tienen suficiente efectivo y suficiente ahorro y liquidez y estabilidad que pueden ahorita tomar ventaja de lo que está pasando en el mercado de bienes raíces. Mayor desempleo, menor demanda, algunas de las inmobiliarias, que estamos hablando específicamente sobre vivienda, o sea, bienes raíces residenciales, pues como va a subir el nivel de incumplimiento, algunos van a quebrar o para evitar quebrar, van a malbaratar sus ventas. Ok, entonces la vivienda va a caer. Si tú tienes la flexibilidad,
Si no, mejor quédate con Cash is King. Pero si tienes la flexibilidad, pues puedes aprovechar para cuando venga la recuperación. Varias preguntas sobre la calificación crediticia de México. ¿Qué observas? Pues, factores macro, PIB, desempleo, la efectividad institucional, la cultura de pago. En las primeras semanas de esta pandemia, se trepó el credit default swap y cayó el peso mexicano. Hemos visto una recuperación en los dos. Una pregunta sobre cómo aprovechar del aumento en la volatilidad. Pues ese aumento en la volatilidad ya casi no se ve. El VIX ha caído mucho. Si subiera otra vez, si piensas que va a subir otra vez, quizás un long straddle, long call option, long put option, o del lado de punto de vista de una empresa, it's not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent. It is the most adaptable to change. Estos son momentos, si el mundo está cambiando radicalmente, tú cámbiate como individuo y cambia tu empresa. ¿Cómo? Pues esos 6 puntos que mencioné antes. Entre más puedes a distancia y tecnológicamente dar el servicio o producto, adelante. O sea, Walmart, por ejemplo, ir presencialmente a la tienda, muchos no vamos, pero hay entrega a domicilio. Okay. No sé, hay muchas maneras. El tipo de cambio. Del valor que tenía hace 2 horas cuando estaba haciendo esta lámina, a final de año los expertos esperan una apreciación de 5% del dólar y en el próximo año de 1.4% de apreciación. Ahora bien, en caso de haber una degradación en la calificación crediticia o otras cosas que afectan la inversión, estas cifras podrían ser muy diferentes, pero en vez de yo darles un estimado simplemente mío, prefiero un consenso de expertos. Y una persona preguntó, ¿y si ya me encuentro sin empleo? Yo diría, ánimo, networking, transfórmate, adáptate, busca ayuda de amigos y familiares. Y yo estoy abierto para todas las preguntas que tengan. Hombre, espectacular, doctor Hibbs. De verdad, tenerte en nuestra sección, en nuestro 10º webinar, fue verdaderamente un lujo, ¿no? Permítanme, bueno, tenemos una pequeña encuesta, por favor, ayúdenos a contestar. Llegamos a cerca de 200 participantes, 208 participantes, logré contar. Me dejas una tarea bastante complicada, doctor Hibbs, porque pues tengo que hacer el cierre de este webinar con unas pequeñas ideas generales de todo lo que nos platicaste. Nos estuviste hablando pues de mucho de Damodaran, de los catalizadores, de los flujos de efectivo, los dividendos, los impactos, ¿no? No olvidar los principios básicos, ¿cierto? Ahí yo te tenía una pregunta de, oye, pero ¿cómo le hago para hacer un modelo tan complejo si toda la vida me han explicado que los modelos tienen que ser simples? ¿Cómo le hago, doctor Hibbs? ¿Te contesto? Sí, adelante. Sí, mira, los modelos tienen que ser simples. Un modelo simple tiene menos probabilidad de errores que un modelo complejo. Es un concepto de ingeniería inclusive. Entre más detalles incluyas, más fácil es que haya un error. Entonces, estás incluyendo muchas cosas. Recuerda, pues, ese nube de palabras, hay miles, y podríamos incluir miles de cosas, pero todo cae en flujos y tasa de descuento. Ya. No, hombre, espectacular, la verdad. Los axiomas de los básicos, los flujos descontados, la parte tradicional, la idea, el efectivo es el rey, que lo hemos escuchado en muchas conferencias, ¿no? Seguir los supuestos de negocio en marcha, las ideas de los webinars que, bueno, hoy por hoy son una moda. De repente se nos pasan, nos inscribimos a los webinars y se nos pasan, ¿cierto? Nos hablas mucho de tener rigor, de mantener rigor en todos nuestros modelos. Es bien, bien importante. También nos hablas del valor intrínseco de la empresa, de tener certidumbre, de cuestiones geopolíticas.
cómo incorporarlas al modelo, de diversificar y aumentar que nos ayuda a aumentar el retorno, a disminuir volatilidad, a disminuir incumplimientos, ¿cierto? Pero también nos hablas de un tema bastante moderno que tiene que ver con la machine learning, el big data, la inteligencia artificial y las nuevas tendencias. De verdad nos dejas muchas tareas, doctor Hibbs, y bueno, como líder académico en extensión académica en la Vicerrectoría de Educación Continua, les agradezco a todos su participación y pues estamos para servirles. Exactamente, nuestro próximo webinar, los invitamos a nuestro próximo webinar que efectivamente tiene que ver con el blockchain y un poquito más allá, ¿no? Vamos precisamente a incorporar temas de finanzas con las nuevas tecnologías, el nuevo blockchain y los contratos inteligentes. Aquí nos va a acompañar el doctor Miguel Castro, quien es nuestro líder en temas de fintech y de nuevas tecnologías. Pues muchísimas gracias a todos. Sí, muchísimas gracias a todos, doctor Hibbs. De verdad, espectacular tu encuesta y todo. Aquí están los resultados muy buenos también. Muchísimas gracias a todos y pues los esperamos en el YouTube. Si les gusta, como youtuber, pues denos like, suscríbanse y nos vemos la semana que entra, la misma hora, mismo día. Muchas gracias a todos. Muchas felicidades, Doc. Te están mandando abrazos, besos y todo. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, amigo. Muchos